Bueno, hola, buen día, Raúl, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Un placer volver a conversar. Para mí también lo es, Raúl. A ver, si tendrías que hacer un análisis de prioridad para poder decirle a quien te está viendo y te está escuchando, ¿en qué te deberías reparar? En función de las expectativas que puede tener en este momento la población de lo que es la política en su conjunto. Bueno, es muy difícil de contestar. Estamos en una situación preelectoral donde se van a elegir en octubre diputados nacionales y en 8 provincias senadores nacionales. Y el gobierno está en una situación muy particular porque este gobierno ganó las elecciones en un balotaje, o sea que en las generales, que es donde se eligen los diputados y senadores donde se eligen, el gobierno sacó 30% de los votos y la oposición sacó 37% de los votos. O sea, la cantidad de diputados con que este gobierno inicia, a pesar de que consiguió el traspaso de algunos diputados radicales y algunos diputados del PRO, pero no le da el número suficiente, digamos, como para llevar adelante un plan de gobierno con reformas estructurales como las que pretende, como las que pudo hacer Menem en su gobierno. Menem hizo muchas reformas estructurales a través del Congreso, pero tenía exactamente 127 diputados, digamos. Y el Senado en aquel momento era antes de la reforma, digamos, esto lo hizo Menem en los primeros 2 años, era un Senado de 2 senadores por provincia, no de 3 que obtiene el radicalismo en la reforma. O sea, este gobierno tiene que recurrir desde el punto de vista de la gobernabilidad a dos posibles herramientas. Una es el veto a lo que decida el Congreso y el otro es el DNU. Este, Tiene la particularidad este gobierno que en la historia del constitucional argentina, desde 1853 a la fecha, el único DNU que fue rechazado fue el DNU por los fondos especiales para la CIDE que había planteado este gobierno, si no siempre los DNU fueron aceptados. Eh, el gobierno cuando aplicó el veto a la ley de movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario tuvo una caída en la aprobación de gestión muy importante en septiembre-octubre del año pasado, y ahora se ve una situación donde se formó una liga de gobernadores donde están prácticamente todos, decidieron que con la transferencia actual de fondos a las provincias y la no transferencia de los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, las provincias van a un rumbo de colisión económica financiera. Esto no puede seguir así. Y el gobierno se endureció en su posición y ahora hay una confrontación seria entre el Congreso Nacional, uno de los poderes, y el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cómo se va a resolver esto? El gobierno tiene la ilusión de que el 11 de diciembre va a contar con los votos suficientes en el Congreso. Las proyecciones no darían esa situación, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. El gobierno tiene la fortaleza grande del control de la inflación y el hecho de que la actual oposición no es una alternativa para aquellos que se decepcionan de este gobierno. O sea, habrá que esperar a ver si surge algo nuevo. Es muy interesante notar el desinterés de la gente por la política. Lo han vivido en las provincias, en el caso de las elecciones provinciales, de las elecciones constituyentes en las provincias, la poca participación del electorado, 40-45% no fue a votar directamente. Y ese desinterés se manifiesta básicamente porque este sistema ha defraudado al electorado. La gente dice,
Bueno, yo voté a X porque X dijo que iba a hacer tal cosa y después no hizo tal cosa. Entonces, ¿para qué voy a ir a votar? Si después no hacen lo que dicen que voy a hacer. Bueno, es peligroso para el funcionamiento de una democracia el desinterés del electorado en el proceso electoral, que es el proceso que tiene la democracia para elegir a sus representantes. Yo creo también, por otro lado, que esta democracia, hay muchas democracias, pero esta democracia presidencialista que tiene la República Argentina se agotó, digamos, no va más, va de crisis en crisis. Digamos, habría que pensar seriamente en adoptar alguno de los sistemas parlamentarios que existen o algún otro tipo de sistema democrático. Fíjense en Uruguay cómo la democracia funciona, digamos, y hay continuidad en las políticas de Estado, pero Uruguay tiene una tradición, este, en el año 1906 era presidente Valle Ordóñez, y Valle Ordóñez dijo: el sistema presidencialista es un sistema electoral monárquico, se elige a un monarca. Entonces hizo un sistema de gobierno colegiado en el cual el presidente elegía a los 3 ministros fundamentales de su partido y había un consejo de 6 ministros que los elegía el presidente, pero entre políticos de la oposición. Y esto funcionó hasta principios de la década del 60. Entonces, bueno, Uruguay está acostumbrado al diálogo entre oposición y oficialismo, y por otro lado esas alternancias, y ustedes ven que se ha dado en los últimos años con el Frente Amplio, han funcionado como transiciones naturales y el país sigue adelante. Mientras que la Argentina está ante una división del electorado mitades irreconciliables en este momento, y creo que vamos hacia un choque democrático en un futuro cercano, en el cual si la política no ofrece nuevas alternativas, el electorado va a elegir la opción que se vayan todos, como ya sucedió una vez en la Argentina. Ayer hablaba con un dirigente sindical que nos hablaba de tener que salir a esclarecer en una campaña el alto grado de dependencia de la República Argentina a factores externos que le impiden, e internos también, que le impiden de alguna manera llevar adelante determinadas políticas. Lo que no se precisó si es por un problema de decisión de personas o si en realidad se trata de que lo que hay que discutir a fondo son proyectos, no sé si para salvar esta democracia, pero lo que sí es cierto es que tiene un límite, como lo marcabas. Ahora, ¿hacia dónde debería discutir la sociedad? Porque creo que para eso debe ser convocada, como se está haciendo a lo mejor en este momento en la Convención Constituyente de la provincia de Santa Fe para modificar su constitución. ¿Qué fuerza política va a ser fiable a los ojos de las personas como para poder protagonizar un hecho de tamaña envergadura? No, la verdad no tengo mucha idea de qué fuerza política va a ser confiable. La confiabilidad es algo que se construye, digamos, y la confiabilidad se construye a futuro. Yo vi el comercial, el primer video que sacó Fuerza Patria, que es la nueva agrupación que se formó como dice un amigo mío, no lograron la unidad, lo que lograron es hacer una lista única, digamos. Incluso es claro que no hay un affecto societatis entre Cristina Máximo con Axel Kicillof y con Sergio Massa. Y ustedes fíjense que ese video empieza diciendo: esto no es una consigna vacía. Nadie empieza diciendo. Yo te digo, no penses en un elefante, lo primero que te viene a la cabeza es un elefante. ¿Cómo vas a empezar diciendo esto no es una consigna vacía? Y después son todas imágenes que remiten al pasado, es todo lo viejo, es todo lo que ya pasó en la Argentina, digamos, es todo lo que la gente votó en contra de eso. Y entonces salir a levantar eso
es una falta de imaginación política y de creatividad, y lo que muestra es un sistema que está agotado, digamos, que no da para más, que no es capaz de generar algo nuevo. Fíjense que con todo lo que se ha hablado no hay un proyecto de país, no hay un proyecto alternativo de Milei. Milei dice motosierra, hacer desaparecer el Estado, cada uno que se arregle como puede, que las rutas las hagan los privados, y del otro lado no hay nada, no hay algo que diga no, hay que hacerlo. Lo único que hay es oposición, pero no hay construcción. No hay un proyecto de decir, la salida de la Argentina es esto. La Argentina está con una deuda impresionante que nunca la va a poder pagar seriamente. La Argentina tiene que empezar a generar riqueza si quiere salir adelante, y por ahora lo único que está generando es pobreza. Y nadie presenta un plan para la generación de riqueza. Argentina tiene recursos que el mundo necesita, podría poner condiciones para la explotación de esos recursos, se podría hacer todo un plan de desarrollo de los recursos naturales con valor agregado en origen, teniendo en cuenta que los recursos naturales son de las provincias. Podrían exigir el valor agregado en origen con generación de puestos de trabajo, con instalación de industrias alternativas. Digamos, se podrían hacer muchas cosas. Daría la impresión que la imaginación de los políticos está agotada. Y daría la impresión de que el electorado se dio cuenta que la imaginación de los políticos está agotada. ¿Vos crees que no se trata de un efectismo en la disputa que se hace mediáticamente o en las redes de cómo se incriminan recíprocamente? ¿Ese desgaste tiene que ver con esa pelea? ¿Ese desgaste tiene que ver con la realidad? ¿O la suma de las dos cosas? Bueno, digamos, la confrontación en las redes sociales es una nueva forma de training político de confrontación. Yo te diría que la mayor cantidad de gente se mantiene al margen, no participa de las discusiones en redes sociales. La gente se sigue informando por los medios tradicionales, y especialmente tiene mucha influencia la televisión. Ahora el streaming también empieza a tener peso. La radio es un medio, digamos, muy consumido. Y si uno toma los diarios, que efectivamente el diario papel ha caído en su consumo, pero no así los diarios a través de las versiones digitales. Uno tiene portales que son muy visitados. Y en la participación, cuando uno va a las discusiones en redes sociales, en Facebook, en Twitter, etcétera, es muy minoritaria la participación en esas discusiones. Vos ves que es asombroso que algo tenga 10.000 de likes. Son 10.000 personas. 10.000 personas. Te das cuenta que es muy minoritario eso, cuando tenés un padrón de arriba de 30 millones de personas. Bien. Raúl, te quería preguntar otra, si las elecciones fuesen la semana que viene, en lo inmediato, ¿quién estaría ganando? Yo te diría que, bueno, depende dónde. En general, en las provincias yo creo que los gobernadores, digamos, con dificultades, pero tienen cierto control del electorado provincial. La provincia de Buenos Aires va a ser un campo de batalla importante. Hoy en día está parejo, pero es posible que obtenga una diferencia a favor del gobierno. Eso no va, una pequeña diferencia a favor es más el impacto psicológico que tiene que el número de representantes que obtenés, porque no son elecciones ejecutivas, Sí. se eligen diputados. Entonces, ganar por poco, perder por poco es más o menos un diputado. Al gobierno le va a ir bien si se mantiene la situación actual y no hay, la inflación no se dispara y el dólar no se dispara. Viste que el dólar intentó subir rápidamente
el gobierno salió a controlarlo a través de tomar pesos a tasas de interés altas, muy por encima de la inflación. O sea que sigue la política del carry trade. El gobierno trata de impulsarla a pesar de que los bancos internacionales prácticamente se han retirado. Dijeron, sí, llegó el momento de que esto se termine. Si no se les escapa eso de las manos, dólar e inflación, el gobierno va a hacer una buena elección. Y básicamente porque la oposición no tiene nada para ofrecer en este momento. ¿Tema Libra? El tema Libra lo golpeó fuertemente al gobierno, tardó 3 meses en recuperarse, no fue como la vez anterior, septiembre, octubre del año pasado, que en un mes se recuperó el gobierno. Acá lo golpeó el tema Libra, pero el tema Libra, que golpeó al gobierno, hay un 13 puntos del electorado de Milei en el balotaje, digamos que lo visualizó, lo encuadró como una estafa, ese tema, solo 2 o 3 puntos se suman a la oposición, el resto no, el resto se va el que se vayan todos. Esta oposición no es una alternativa para que aquel votante de Milei decepcionado. Va a tener que surgir otra cosa. Bien, y la última, si tenés un amigo y le tenés que decir, che, mira, presta atención a este tema que hay cierto run run, hay un murmullo o algo se viene, ¿cuál sería ese tema? Mirá, a mí me gustaría decir, digamos, presta atención al humor social, pero la verdad que la sociedad argentina está adormecida, está, digamos, recibiendo toda esta andanada de recortes, ajustes, aprietes, etcétera, sin reaccionar. Yo creo que lo que prestaría atención es a la estabilidad de la macroeconomía, a ver qué pasa con el dólar, a ver si el dólar, hoy la Argentina es un país carísimo en dólar, ha perdido prácticamente el turismo externo, no vienen turistas a la República Argentina, les resulta carísimo. Los argentinos hacen mucho turismo en el extranjero, les resulta más barato Uruguay, Brasil, Chile que la República Argentina. Y está muy estratificada la sociedad argentina. En este momento hay un 20% de la sociedad que vive bien, hay un 30% que la tiene que remar para llegar a fin de mes, y hay un 50% de la sociedad que está mal. Pero dentro de ese 50% de la sociedad que está mal, sigue habiendo votantes al oficialismo, y bueno, no sé cómo se sale de eso en la medida que esta situación se mantenga. Por ahora, la síntesis, según lo que decís, sería la incertidumbre le viene ganando a la certeza, o la confusión le viene ganando a la certeza. Yo te diría que la esperanza de que algo mejore le viene ganando a todo, pero la esperanza se agota, es como la capacidad de crédito de una persona. Es decir, hay mucha gente que para llegar a fin de mes o usa ahorros o se endeuda. Pero llega un momento que los ahorros se terminan, y llega un momento en que la deuda, digamos, no la puedes afrontar y no conseguís quien te siga prestando. Bueno, la esperanza pasa algo parecido. Llega un momento que la esperanza se agota. O sea que las expectativas que pueda haber respecto al futuro, en la medida que ese futuro no aparezca, esas expectativas se van derrumbando. Muchas gracias por tu tiempo, Raúl. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, mucho éxito. Por favor, gracias.